Hola chiquillos, soy Michael Lee, su profesor de herramientas de análisis para la gestión y me gustaría que revisáramos el laboratorio 2, ya, porque no lo alcanzamos a realizar en clase porque se nos acabó el tiempo, ya. Entonces, aquí lo importante es que tenemos los problemas, después tenemos la base de datos y aquí vamos a realizar el desarrollo. Por lo tanto, el problema 1 dice, la gerencia de recursos humanos de la empresa Ultragamer S.A. desea analizar la composición organizacional de su planta de trabajadores. Para ello se pide completar la tabla adjunta considerando el cargo de cada trabajador y las veces en que se encuentra en la base de datos, en su forma de frecuencia absoluta y relativa. Considere una cifra decimal para los porcentajes. Perfecto, entonces recordemos que nosotros podemos conocer la frecuencia absoluta con la fórmula contar si. Nos vamos a la base de datos, ya al inicio, y seleccionamos aquí hasta abajo con el Shift Control y flecha abajo. Perfecto. La bloqueamos y punto y coma le damos el criterio y el criterio va a ser que sea igual a lo que dice la celda de al lado. ¿Ya? Por lo tanto, existen 76 administrativos. Al bloquear la base de datos me permite realizar un copy de fórmula. ¿Ya? Desde el vértice inferior derecho lo copio. Por lo tanto, aquí tenemos 184 técnicos, 23 jefes, 13 subgerentes y 4 gerentes. Sumamos esto, ¿ya? Y nos da que hay 300 trabajadores, ¿ya? Y eso lo que podemos comprobar viendo esto, porque si lo seleccionamos todo, aquí el recuento nos dice 300. Por lo tanto está correcto. ¿Cómo sacamos la frecuencia relativa? Simplemente es el porcentaje de los administrativos con respecto al total. Eso significa que 76 dividido en total, 300. Para poder copiar la fórmula, la bloqueo el 300, Enter, y arrastro, y nos entrega el porcentaje. Por lo tanto, puedo hacer una suma acá de estas celdas y me da que es un 100%, eso está correcto. ¿Ya? Por lo tanto, si queremos identificar la población, serían simplemente los trabajadores de Ultra Gamer. ¿Ya? La variable de estudio ya va a ser los cargos de los trabajadores. La variable en estudio corresponderá a una variable cualitativa ordinal. ¿Ya? ¿Cuál es el gráfico más apropiado para presentar visualmente el porcentaje? Gráfico, ¿cierto? Circular. La respuesta es: construye un gráfico correspondiente a la pregunta D, considerando un decimal para los porcentajes y un título apropiado. Correcto, por lo tanto, podemos copiar estos datos en el desarrollo para realizar la pregunta 1E. 1E. ¿Ya? La copio. Copiamos nuevamente. Y pegamos. Y lo tenemos. Por lo tanto, lo que nos importa es el porcentaje. El porcentaje lo tenemos aquí. Y ya. Por lo tanto, seleccionamos esto e insertamos un gráfico torta.
Y en este gráfico torta le podemos colocar las etiquetas de los datos, ¿ya? Y aquí podemos colocarle un título, porcentaje de trabajadores, ultra gamer, correcto, ¿ya? Entonces ahí lo tendríamos. Siguiente pregunta. Construya un gráfico, estamos en la E. Interprete los valores, ¿ya? Entonces, aquí, si interpretamos los valores, cosa que ya lo he hecho, ahí, se observa que los cargos con menos trabajadores son el subgerente, ¿no es cierto? Con los gerentes. Y por el contrario, los cargos con la mayor cantidad de trabajadores son los administrativos y los técnicos. Administrativos, que son los azules, ¿no es cierto? Y los técnicos rojos. Correcto. Además, los técnicos representan más de la mitad de los trabajadores, porque son el 61%, es más del 50%, está correcto. Y la G, construye un gráfico de barra utilizando la información de la tabla número 1. Rotación según cargo. Considera el título del gráfico, frecuencia absoluta de cada barra y los títulos eje X y eje Y correspondientes. Por lo tanto, tenemos que trabajar en base a esto nuevamente. Copiamos, pegamos los valores, ya, entonces esa es la pregunta 1G. 1G. Correcto. Y esto no me va a servir, ya. Por lo tanto, lo selecciono y realizamos una columna, un gráfico columna. Ya, aquí podemos agregarle los valores, le colocamos un título, cantidad de trabajadores por cargo. Aquí podemos agregarle el título del eje horizontal y vertical, por lo tanto aquí sería cantidad y acá tipo de cargo. Super. Esa sería la respuesta. ¿Correcto? Entonces veamos el problema número 2. Voy a colocar aquí problema 2 en negrito. ¿Qué nos dice el problema 2? La empresa Ultragamer ha decidido estudiar la distribución de las cargas familiares y género de los trabajadores para conocer los bonos que se asignarán a cada trabajador en fiestas patrias. Para ello se ha construido la siguiente tabla de frecuencias absolutas, ¿ya? Por lo tanto, tenemos esta tabla. Identifiquemos las variables. ¿Cuál es la primera variable? El género, ¿no es cierto? Lo tenemos acá arriba. Y el género es una variable cualitativa nominal. Y la otra variable es el número de cargas familiares. ¿Ya? Y eso, como ustedes saben, es una clasificación de variable cuantitativa discreta. Por lo tanto, la pregunta de qué me dice, construya un gráfico de barras que muestre en forma gráfica la información. Correcto.
Entonces nos vamos al desarrollo, copiamos esto y seleccionamos, ¿no es cierto? Y nos dice insertar gráfico recomendado, le damos este. Columna agrupada. Ya. Entonces la columna agrupada le podemos colocar la etiqueta de los datos, el título, género y cargas familiares. Correcto. Por lo tanto, ¿qué podemos deducir aquí? En el gráfico, que hay 21 mujeres que tienen 0 cargas familiares y 27 hombres que tienen 0 cargas familiares. Hay 21 mujeres que tienen una carga familiar y 29 hombres que tienen una carga familiar. Y así consecutivamente. Veamos la última. Hay 5 mujeres que tienen, hay 13 mujeres que tienen 5 cargas familiares y 21 hombres que tienen 5 cargas familiares. Eso significa, interpretando el gráfico. ¿Ya? Entonces, con respecto a ello, podemos escribir lo siguiente. Se observa que la mayoría de los trabajadores tienen 3 cargas familiares y son de género masculino, ¿no es cierto? Porque 38 hombres tienen 3 cargas familiares, esa es la mayoría. Por el contrario, la minoría de los trabajadores tiene 5 cargas familiares y son de género femenino. Claro, solamente 13 mujeres tienen 5 cargas familiares. La mayoría de los trabajadores son hombres, así también la minoría de ellos tiene 5 cargas familiares. Claro, la mayoría de trabajadores es hombre y la minoría entre los hombres tiene 5 cargas familiares. Eso correspondería, chiquillos, a la guía número 2. Que se encuentren muy bien.